Bienvenidos a RetroLife. Muy buenas noches y bienvenidos ya una semana más a vuestra cita más deseada, queridos amigos y amigas de lo retro, a este momento, este rinconcito que nosotros intentamos acercarles para que estén desde su casa, pues tomándose pues un café, o lo que ustedes quieran, ¿no? Es viernes por la noche, hay que un poquito también dejar vuelo al alma, como quien dice, y sintonizar Periodista Digital, ya saben ustedes, a través de redes, suscríbanse, den like, etcétera, a todos los canales, redes sociales y demás, y como siempre en YouTube. Y por supuesto, gracias por vernos una semana más y gracias por estar aquí. Pero bueno, tampoco da las gracias porque decirles que tienen muy buen gusto, porque aquí viene siempre gente fetén. Vienen amigos, viene gente maravillosa, porque para que estén ustedes cómodos y perciban esta sensación tan chula en plató, les hemos traído cantantes, actores, actrices, escritores, divulgadores, gente importante incluso de geopolítica, que ha acercado un poquito, aparte de su visión del mundo retro, bueno, pues la opinión, el maridaje perfecto entre la actualidad y lo que han tenido, bueno, pues en su día a día, ya sea la niñez, juventud o la más tierna infancia. Y es que hoy es el último programa de RetroLife de la temporada. Vamos a descansar un poquito porque volveremos con más ganas, nuevos contenidos, nuevos invitados y viejos amigos, por supuesto. Aquí gente que yo creo que tiene que tener su silla fijada para hablar con nosotros en RetroLife de lo bien que lo hace. Y bueno, pues hoy el broche de oro lo pone mi queridísimo amigo José Miguel Gaona, que está aquí esta noche. Muy buenas. Muy buenas noches, Alfonso. Bueno, y toda esta presentación la haces sin teleprompter ni nada, así a la brava. Yo miraba allí, el teleprompter, ¿dónde lo tiene? No, es algo natural. No, es que soy natural. Lo llevas en los genes, ¿no? Sí, lo llevo en los genes, sí. Eso sí, pero es... Me ha sorprendido, muchas gracias. No, pues, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, según el momento en que lo vean. Eso sí, YouTube es eterno, pero claro, es que tú tienes algo espectacular, luego nos meteremos en ello, pero es que aparte de que José Miguel es uno de los, médicos psiquiatras más conocidos, aparte de ser un gran amigo y un súper profesional, mediático, programas de televisión, nuestro querido Cuarto Milenio, Horizonte, el programa de Ana Rosa, es decir, la trayectoria que tiene este invitado de esta noche, quédense. No se despeguen del asiento. ¿Te parece que como vamos a hacer el viaje retro, primero retronavegamos? Ah, fantástico, me encanta. Ponemos unos anuncios chulos para que ir poniendo en materia y vamos allí. Bueno, pues vamos a navegar en esa retro publicidad que tanto nos gusta. Plim, 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 plim. Aurora Bautista ha personificado a las mujeres más atractivas de la historia española. Ella entiende de belleza y aconseja a muchas mujeres. Una piel suave es fundamental para su belleza. Siempre aconsejo cosas naturales. Una dieta equilibrada, aire puro y el jabón de tocador adecuado. Camay. Camay, con su suavidad natural, limpia profunda y delicadamente, dejando la piel tersa y suave. Hágame caso y use Camay cada día. Camay, suavidad natural para su piel. Desde Santurce a Bilbao traigo por toda la orilla mis sardinas enlatadas que las hace maravilla. Isabel. Mis sardinitas, qué ricas son, por eso digo cantando que compra sardinas Isabel. Toda una vida me estaría contigo. La vida, la familia, la tranquilidad. Qué buenas razones para hacerse un seguro. Yo le recomiendo Mapfre Vida. Porque he vivido la vida y sé lo que vale la seguridad. Mapfre Vida, seguro de vida. ¡Ay, mociños! ¡Qué lavadora, estafador! Yo no creo en las meigas, ¿eh? Pero a verlas, haylas. Uno.
Ay, este Fagor es un gran invento. Sale la ropa tan bonita como una muñeira. ¡Maruxa! Ay, es mi Paquiño. Es que es más fagoroso. Todo está a su favor. Fagor, compromiso de calidad, con la garantía Ularco. Qué suerte tiene el tomate que está aburrido en su mata, de que Rosoto lo trate y lo meta en una lata. Oh mio cara Madonna, aquesti tomati fritto Rosoto è molto vivace, molto exquisito. Haga la sua prova e comprovati che il tomati fritto Rosoto è boccato di cardinale. Si está nelle caparate, por la tapa se lo noto, la cosa tiene tomate frito Rosoto. Bueno, ¿qué tal va el viaje, el retroviaje? Me ha encantado, la verdad. Bueno, en esos años, algunos años de los que creo que hemos visto los anuncios, yo vivía en Sudamérica, pero por ejemplo el jabón en cuestión también era más mis abuelos. En Santiago de Chile tenían una perfumería, y tenían, bueno, varias perfumerías. Y entonces me conocía las marcas de los jabones, de los champús, de todo ese tipo de cosas. Además, es curioso, mira, ya podemos la primera anécdota. Por favor. Estamos hablando, bueno, emigramos a Sudamérica en un barco de carga, como en las películas. ¿Qué me estás contando? Sí. Es que me imagino el barco de la White Star Line o de la Cunard, ¿no? Sí, como diría Echegoyen. Bueno, de carga en este caso. Salimos de Nápoles. Sí. Aunque era un barco de carga, tampoco es que estuviésemos en la bodega con las ratas. Claro, no. O sea, mi abuelo, no, podría haber sido, tampoco nos cortamos un pelo. Pero mi abuelo conocía al capitán y salimos de Nápoles, tuvimos un mes y medio en alta mar hasta llegar a Valparaíso. Es decir, Canal de Panamá, cargas y descargas por medio Mediterráneo, por África, Curazao, Panamá, bueno, por Ecuador, Perú, etcétera, etcétera. Así un mes y pico en alta mar. Bueno, pero a lo que iba, si no me enrollo, cuando ya tienes cierta edad te empiezas a enrollar de montones de cosas. No, la cuestión es que la perfumería que estaba en aquel entonces en la calle, una de ellas en la calle San Martín, regida por mi abuelo, que era a su vez refugiado republicano, por eso que yo nací en Bélgica, exiliados, ¿no? De familia exiliada, pues le dejó montar una parte, era un sitio bastante grande, y dejó justamente a Salvador Allende, dado que mi abuelo era republicano, Salvador Allende dejó una parte muy importante del terreno para que él almacenara toda la publicidad en las elecciones en las que justamente luego, posteriormente, ganó Salvador Allende. ¿Se le conocía? Sí, conocía a Salvador Allende. ¿Tú le llegaste a conocer? Sí. Recuerdo muchos domingos que iba allí y Salvador Allende aparecía caminando. Caminando en los años 70, Qué fuerte. Sin escolta, sin nada, y hablaba con mi abuelo y cuestiones. Y luego, muchas veces, nos íbamos, no con Salvador Allende, pero con mi abuelo, al Club Republicano que estaba en la calle Agustinas, cerca del Cerro Santa Lucía, para los que conozcan Santiago de Chile como es, y nos íbamos a tomar, para mí era algo exquisito, una Canada Dry. No. Es una especie de... No, en España creo que no hay, ¿no? No. Es como el 7-Up. Anda. Una especie de limonada con unas aceitunas en el Club Republicano, que obviamente se distinguía porque tenía un luminoso en la parte de fuera, pequeñito, no era nada ostentoso, con la bandera republicana, ¿no? Entonces yo, claro, evidentemente, imagínate, con 10 años, 12 años, 14 años, totalmente apolítico, ¿no? Pero era el único en el colegio de los maristas que en el 12 de octubre, cuando nos pedían un dibujo de las carabelas tenían arriba la bandera republicana. ¡Qué fuerte! O sea, que tú mi abuelo me decía, sí, la bandera pinta, española. pinta, entonces ¿no? mi abuelo me decía, efectivamente, sí, es rojo, ¿no? Amarillo y morado, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Y cómo eras tú de niño? A propósito, la cosa con mi abuelo y Salvador Allende acabó como el Rosario de la Aurora. Después de ver el estropicio que hizo, estamos hablando de mi abuelo republicano, pero, o sea, más imposible, Convencido. ¿no? Convencidísimo. Pues acabó denostando a Salvador Allende después del caos. Con esto no quiero emitir ningún mensaje político. Estoy contando la anécdota exclusivamente de mi abuelo. No, sin mensajes políticos. Acabó la cosa como el Rosario de la Aurora. Pero vamos, no quería ver a Allende ni en pintura. Fíjate. Oye, que de niño, vamos a ver, yo te estoy imaginando de niño muy observador, con alguna vena artística, lo que fuera. ¿Me equivoco? Bueno, me gustaba mucho escribir ya de niño.
escribir. La pintura no era mi fuerte, he de reconocerlo a pesar de la anécdota de las carabelas con la bandera republicana yendo a descubrir el nuevo ¿Cómo eran las continente. carabelas? ¿Eran velas, no eran velas o qué? De hecho, en los maristas que estaba, casi todos eran, a propósito, eran españoles, los curas y tal, ¿no? Y se llevaban las manos a la cabeza. Aunque es verdad, no es menos cierto, que la mayor parte de los sacerdotes que iban a Sudamericana eran sacerdotes con ideas muy avanzadas, ¿no? O sea, tampoco nunca me castigaron ni nada de nada, simplemente decían, pero esas banderas estaban un poco mosca. Yo lo hacía de manera totalmente inocente, ¿eh? No para reivindicar ninguna historia política ni nada, sino mis abuelos me decían que la bandera era así, y decía, pues le pondremos la bandera así. Jolín, oye, hablando de ahora mismo las nuevas generaciones que van pisando fuerte y todo aquello, mira, vamos a hablar de una retronoticia muy chula y a ver qué te parece. Si queréis, compañeros, ponemos la retronoticia por aquí, porque atención, los jóvenes de ahora, de hoy en día, se han dado cuenta que nos llevan más ventaja de la que creemos, que el teléfono inteligente, pues como que no quieren que sean tan inteligentes, se vuelven aquellos teléfonos de teclas, aquellos Nokia primitivos. O sea, ¿se acuerdan de los modelos del Sony Ericsson? De ¿qué más había? El Mitsubishi Triumph, toda la gama de aquellos móviles tal. Y los Motorola. Los Motorola, ¿te acuerdas? El StarTAC Clonk, que era la concha que te abrías en la oreja. Oye, toda esta tendencia ahora mismo que nos están dando esa lección de volver, igual que están volviendo a la Polaroid, que están volviendo la cámara SX70, un montón. Yo he tenido también varias de esas, me encanta. ¿Crees que ellos valoran más lo que nosotros no valoramos o que no vivieron con esa tecnología tan obsoleta que dices ya no podemos más? Es que me estaba acordando de una anécdota cuando he dicho la de Polaroid hace poco. Estuve en una tienda muy conocida que hay en Nueva York que se dedican solamente a las cuestiones fotográficas, vídeo, etcétera, ¿no? Entonces estaban sacando fotos con una Polaroid. ¿Sí? Claro, mi hija de 12 años, que es una friki tecnológica, se quedó maravillada. Es decir, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible que apretabas un botón, salía un cartoncito haciendo un ruido, además fascinante, ¿verdad? Un ruido electrónico, y de repente algo blanco. Y luego... Claro, y nunca entendí exactamente por qué había que mover la foto. Yo tampoco. Pero bueno, es parte de la magia, ¿no? Y de repente, ¡ay, papá! Y sale la foto. Digo, sí, increíble. Totalmente increíble. Qué fuerte. Y hace poco le regalé una... Bueno, mi madre tenía un teléfono inteligente hasta hace poco, pero harta, porque, bueno, le tocaba donde no tenía que tocar, bueno, las cositas que a veces las personas mayores... Entonces le regalé un teléfono de los tontos, por así decirlo. Bueno, hijo mío, qué teléfono más bueno me has regalado. Me llaman, contesto y hay alguien al otro lado. La otra, la pobrecita mía, se liaba evidentemente con todos los botones, todas las historias, etcétera, etcétera. De hecho, mira, yo soy un friki tecnológico de toda la vida, me encanta la tecnología, ¿eh? Muchísimo. Tuve mi primer ordenador el año 1981. ¿Cuál era? Era un Sinclair, ojo, no el Spectrum, no. El SX70, que se lo compré a... no, digo SX, ZX10, sí, algo así, o ZX80, porque el procesador era un Z80. Se lo compré a un profesor de cristalografía en Göttingen, Alemania. Y era, bueno, tenía un K, ¿te lo puedes creer? Un K. Y con un K... Eras feliz. Era feliz, hacía virguerías. Programaba el típico juego del ping-pong, el de, bueno, yo qué sé, montones de cosas. Un K. Posteriormente le compré una, fijaros, una ampliación a 16K. Que eso era ya tirar la casa por la ventana. ZX80, luego tuve toda la serie ZX81, que ese sí llegó a España, teclado de membrana, tenía ampliación posterior también, 16K, 64K y 128K, que eran carísimas. Luego salió el ZX Spectrum, que además en aquel entonces España todavía no pertenecía a la Comunidad Económica Europea. Yo me iba a Inglaterra, los compraba allí, se los vendía a mis amigos aquí, pues estaba estudiando y claro, estaba a dos velas. Hacías el negocio de las Ks, como dicen, ¿no? Sí. Luego el Spectrum, el QL, bueno, estuve todos. Y de hecho, abrí la primera red de tiendas de informática en España, que era Computer Products. No, sí. No puede ser. Los IBM AT y XT, los primeros, estaban vendidos en aquella distribuidora que teníamos con otros dos socios. Teníamos en
en Madrid, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Palma de Mallorca, en un montón de sitios. ¿Cómo se llamaba? Computer Products. Era muy original el nombre. Uno de ellos en Madrid, en el Paseo de la Habana, esquina Alfonso XIII. Si alguien ha comprado un ordenador, tiene algún problema de garantía del año 81, que vaya a ver, por favor, al doctor Gaón. Ya ha pasado la garantía. No, los ZX, los XT de IBM, que fueron los primeros PCs portátiles, salieron el año 80 y... Pues no era mucho caso, pero fue 85, 86... por ahí aproximadamente, que tenían, disqueteras de 5 1/4, no tenían disco duro, fíjate lo que te digo, y la mayor parte de la gente lo compraba con una sola disquetera de floppy disk de 5 1/4. Del plom, del Claro, grande. los que eran flexibles, Sí. más o menos de Pero- este tamaño, Vale. Ok. flexibles, tenían evidentemente La una banda superficie magnética, ¿no? Que leía, el cabezal lo leía a través de una ranura que abarcaba todo esto. Entonces, para ahorrar, porque era todo carísimo, costaba, fíjate lo que te digo, recuerdo perfectamente que se vendían como en 1 millón de pesetas. 1 millón de pelas, del año 85. Es una pasta. O sea, Pero- habitualmente solo universidades, firmas podían comprar aquellos ordenadores. Incluso al día de hoy es caro. Estamos hablando de 6.000 euros, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro, 6.000 euros. Con 6.000 euros te puedes comprar unos cuantos ordenadores. Yo creo que sí, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor los Apple son más caros, pero Madre mía. era una fortuna, una pasta. Jolín, oye, has tenido una vida fascinante. Has estado en la guerra de Bosnia, has estado en el genocidio de Ruanda, Ruanda. has estado en infinidad de sitios, has compartido tu conocimiento Ucrania, en el Ucrania año pasado. también recientemente. ¿Cuál es la anécdota que más te haya impactado de... Yo qué sé, yo es que me imagino el genocidio de Ruanda, tío, me lo imagino allí. Pero ¿de dónde sacas el valor? Porque eso es un riesgo. Lo comentábamos antes, tú has estado en la guerra de Bosnia, coincidiste también con Alfonso Rojo, Sí, sí. y los tiros os volaban por encima. Tengo unas escenas buenísimas, Sí. a propósito, sí, saliendo de Mostar en los blindados, y recuerdo que iba en uno de los blindados encabezando la salida de Mostar, que había que salir pues en medio de un montón de pequeñas cuadrillas ahí, sobre todo de croatas, bosnios, etc. Y de repente me giro para atrás y estaba Alfonso Rojo, estaba saliendo del blindado así con medio cuerpo fuera, que era normal también para mirar un poquito qué es lo que había en derredor, etc. ¿no? Recuerdo eso en noviembre del 93 o por ahí, hacía una temporadita, ¿eh? Una temporadita. Era un sitio realmente bastante peligroso. De hecho, en esos días, por ejemplo, mataron a un comandante español por el pobrecito asomarse fuera del BMR, de pegar un tiro en el cuello. Y esa noche, lo comentaba con Alfonso Rojo hace unos momentos, nos pegaron unos buenos morterazos. Recuerdo que estaba durmiendo bajo la lluvia encima de un BMR, pero no encontré dónde alojarme. Esa noche justamente, fue la noche anterior de ver a Alfonso. Y cayeron varios morteros en medio de la calle. Nosotros nos encontrábamos resguardados debajo de un edificio, justamente resguardados del otro lado del Neretva, del río, desde donde los croatas pegaban los morterazos, ¿no? Entonces, bueno, de repente estabas durmiendo y ¡buah! Pegaba en casa tengo algunas aletas todavía de mortero. En aquel entonces era muy frecuente, yo no lo hice, ¿eh? ¿De trofeo? O... Sí, bueno, típico, te llevas... tengo una matrícula de Mostar agujereada por todos lados, también de un coche. En aquel entonces era, te lo digo, para que veas cómo se la gastaban algunos compañeros míos, bueno, y a lo mejor nosotros, yo no lo hice, lo juro que no lo hice, pero era típico en el aeropuerto, en Croacia, en Split, o no recuerdo dónde salíamos, pero vamos, hacíamos escala en Viena, llevarse trofeos de guerra, pero es que alguna gente era muy bruta, se llevaban granadas que no estaban desactivadas, Y que o luego... se llevaban munición, o cualquier cosa. Lógicamente es una locura llevarse eso en un avión. Y en aquel entonces había muy pocas medidas de seguridad, ¿no? Pero mucha gente andaba con explosivos de aquí O para sea, allá. que metías en el equipaje unas granaditas de mano o En el equipaje tal. de mano, pues una granadita Una de granadita, ¿no? Se volaba por los aires, madre mía. Oye, Contaré una anécdota curiosa. cuenta. Teníamos un Volkswagen Polo, matrícula Palma de Mallorca, que obviamente no estaba blindado. Claro, allí, con un Polo de Palma Mallorca.
¿Pero de 3 culos o de culo así? Nos, O sea, se da, nos ¿no? lo habían donado, no recuerdo quién, y entonces para movernos por el lugar íbamos en el Volkswagen Polo, matrícula Palma de Mallorca, lo juro. Y en una de estas, recuerdo que estaba anocheciendo, volvíamos hacia Metkovic, que estaba muy cerca de la base de Medjugorje, famosa por las apariciones, pero también donde estaba la base española, y de repente se nos pinchó una rueda. Y estaba justo anocheciendo, que era altísimamente peligroso andar con un coche en una zona de guerra por razones obvias, ¿no? Sí, pero vamos, era una locura. De hecho, acabamos de dar la vuelta en una de las carreteras porque estaba todo minado, minas a la vista. Y se pinchó la rueda, y también no lo vas a creer dónde saca la fuerza, pero sin la ayuda del gato, los 3 que íbamos ahí, subimos el coche a pulso y el tercero cambió la rueda. Imagínate la adrenalina, el cortisol que teníamos. ¿En serio? Te lo juro. No perdimos el tiempo con el gato. ¡Guau! La cambiamos a pulso. Pues buen polo, ¿eh? Sí. Eso, ostras. Del susto que teníamos. Tema de Ruanda. Allí eso fue un genocidio además en varias semanas. No estamos hablando de una guerra de años, sino una masacre entre, ¿cuál es? La casta... Los Tutsis y los Hutus. Eso es, la casta dominante y la casta menos dominante, ¿no? Que eran Sí. ¿Qué pasó? Estuve en Goma, donde se encontraba, bueno, pues todos los campamentos de refugiados, etcétera, y aquello era, bueno, es que si digo que eso era una pesadilla, yo creo que es poco. Porque imaginaros un campamento con miles y miles, centenares de miles de personas hundidas en el barro hasta, no los tobillos, sino casi hasta las rodillas, llenas de niños que se estaban desnutriendo por horas, y la gente moría de cualquier cosa, moría de tifus, hubo una epidemia de tifus de hecho brutal, y había momentos en los que tú mismo tenías que pensar en tu propia integridad, porque te pasaba algo allí, cualquier cosa, y de ahí no salías. Ya. De ahí no salías. Y se moría la gente, la verdad, los pobrecitos, como moscas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eso... Yo creo que ahí el mundo occidental literalmente miró para otro lado. Sí. Sacó los cascos azules, literalmente, ¿no? Había intereses ahí por parte de los franceses, otros no les interesaba el tema y dejaron que eso se solucionase a través realmente de la violencia y del crimen y del asesinato, ¿no? Pero fue uno de los peores genocidios, desde luego, del siglo XX, sin lugar a dudas. Pero hay un momento que, por mucha buena voluntad que tienes, puedes ayudar a salvar a alguien, ¿no? Que no es poco, pero te sientes pues impotente, ¿no? Por ejemplo, en Mostar intentábamos ayudar a la gente, llevábamos comida, pero fíjate qué curioso que el trato que se había hecho con los croatas, a pesar de que los croatas no estaban sitiados, era que la misma cantidad que dabas a los bosnios tenías que dárselo a los croatas para hacer un reparto, digámoslo así, equitativo, ¿no? Que los croatas no lo necesitaban para nada, porque estaban perfectamente habituallados, ¿no? Y luego había cosas pues grotescas, en ocasiones pues necesitaban cosas para comer. Bueno, pues en vez de cosas para comer reciben un contenedor lleno de panties, que no dudo que puedan ser útiles en algunos momentos, pero cuando estás muriéndote de hambre o no tienes antibióticos, fíjate, en el hospital en Mostar, había que lavar las vendas a mano, porque no había lavadora, y luego desinfectarlas, o sea, reutilizar las vendas en el autoclave, intentar limpiarlas y luego esterilizarlas en un autoclave, que es un aparato donde se sume la venda a una temperatura alta, ¿no? Porque no había vendas, no había antibióticos, no había anestesia. Había perros deambulando por dentro del hospital. O sea, cuando digo, es que a lo mejor se imagina la gente un hospital y se imagina algo. No, era un caserón donde le poníamos además la hora de llegada a la persona para hacer el famoso triaje y ver si sobrevivían o no sobrevivían, etcétera, etcétera. Wow, pero te vas acostumbrando, ¿eh? No, pero esto te cambia, te quiero decir, te cambia la percepción de... Sí, bueno, te da una percepción acerca de cosas que sean más importantes, menos importantes, ¿no? Eso es lo típico cuando
tu niña no se come la comida y dices, si tuvieras... Ya, no, si tú, madre mía. Los típicos ejemplos, ¿no? Pero no soy pesado. Con Ya, eso. no. Hay que ser comprensivo también con, Eso desde con luego, cada momento, ¿no? cada uno su circunstancia, ¿no? Y la guerra más recientita que tenemos ahora mismo actualmente, también has estado allí, decíamos, en Ucrania. ¿Qué tal lo has He visto? estado un par de veces. En una de ellas, justamente cuando estaban atacando Leópolis, Lviv. Jolín. Y bueno, estuvimos llevando habituallamiento para la población civil, eso yo lo tenía claro desde el principio, no para los militares, no quiero entrar en cuestiones de favor ni en contra. Creo que ambos, alguno puede tener razón moral más que el otro, pero las atrocidades que se están cometiendo, realmente por parte de ambos bandos, son, como en toda guerra, brutales, ¿no? Gila ya lo decía ese cómico tan inteligente que tenía también retrocómico, ¿no? Ay, sí, hombre, jolín. Decía, Es la el guerra enemigo. es el lugar donde los asesinos se sienten más cómodos porque nunca van a la cárcel. Fíjate que no me sabía yo esa de Gila. No. Un tipo, tiene una sabiduría muy profunda. Fíjate. Gila. Hombre, lo vivió en Sí, primera carne persona. propia. Se hizo el muerto, ¿no? Para... Sí, exacto. En un Se- pelotón de fusilamiento. Exactamente, se hizo el muerto y pudo Para sobrevivir. Oye, todas estas cuestiones las explica José Miguel magistralmente junto a su equipo en La Reunión Secreta, programa de YouTube que ustedes ya conocen muy bien y que está, bueno, batiendo récords de audiencia y visualizaciones y que, bueno, yo diría que es un referente ahora mismo de análisis. Ya no hablamos también de la estirpe de los libres, de Milenio Life, etcétera, pero en este caso, tú como, bueno, pues presentador y director de este espacio, ¿eres consciente del éxito que habéis levantado y sobre todo que sois referencia en comunicación ya? Pues la verdad que sí. El último viernes, por ejemplo, estuvimos entre los 10 programas en directos más vistos de YouTube, y cosa que es extremadamente difícil. Te voy a explicar por qué. Porque habitualmente los primeros, tú lo sabes bien, son programas cuyo contenido tiene que ver con los videojuegos. Sí. Entonces somos el único, prácticamente, que no tiene nada que ver con los videojuegos. Nos dedicamos a temas de actualidad, sociales, pero defendemos la libertad de expresión, incluida la del que no piensa como nosotros. Que creo que es importante. Es importante, además que nacisteis en un periodo que estaba todo un poquito revuelto, ¿no? Hablamos de 2020, de ese trimestre tan terrorífico. Y sí que disteis ese espejo y esa forma de realizarlo. Ya te digo que junto con pues programas también queridos de nuestro amigo y gran persona Iker Jiménez, que tanto queremos y que saludamos desde aquí. Hola Iker, ¿qué tal? Y bueno, pues nada, que montad una sección retro también a La Reunión Secreta y hacemos algo Pues mira, retro. No sería mala idea. Mira, a ver, eso yo lo dejo ahí. Lo retro, fíjate que no es banal, ¿eh? Tendemos muchas veces a despreciar, incluso hay frases despectivas, ¿no? Muchas veces, eso es muy antiguo. Dice, bueno, está lleno de cosas antiguas que son excelentes, ¿no? No necesariamente por ser modernas son mejores. Podría pensarse que sí, pero hay muchísimas cosas evidentemente que no, en muchos aspectos, en cuestiones de comportamiento, en cuestiones de alimentación, en cuestiones de tiempo, sociales muchas veces. A mí se me ponen los pelos como escarpias cuando mucha gente dice lo bien que hemos avanzado y tal y cual. Y digo, pero vamos a ver, si ahora mismo con un sueldo no eres capaz ni de comprarte una casa, ni de alquilarla. Bueno, mantener a una familia. Ni de alquilar una vivienda ya. Ni de alquilarla. ¿Qué pasa con eso? Porque claro, es que muchas veces había una tabla muy, muy chula además que creo que sacamos en Horizonte hace tiempo que hablaba de los años que tenía que trabajar. Ajá, me lo imagino. Alguien para comprarse una vivienda y los años que tiene que trabajar ahora alguien para poderse comprar una vivienda. Creo que era del 1 al 5 había una diferencia tremenda. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Es brutal, ¿no? Pues bueno, yo creo que sin lugar a dudas el capitalismo salvaje es el que evidentemente ha ido irrumpiendo. Y que con esto no quiero decir para nada que me haya vuelto ahora de las Brigadas Rojas, ni mucho menos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, es evidente que hay el exceso muchas veces de mano de obra o lo mal pagado que está.
esas noticias que aparecen cada 2 por 3. Y ahora hay más millonarios. Y los millonarios han duplicado su capital. Y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es decir, yo soy totalmente partidario, lógicamente, de que hay millonarios. Además, yo creo que todo el mundo compra la lotería de Navidad justamente por eso, entre paréntesis. No se supone que eso es... A ver si me toca. A ver si me toca, ¿no? Efectivamente. Pero no se supone que es eso. Que desde el colegio nos dicen, mira, si tú te esfuerzas, Sí. puedes llegar a ser lo que quieras de mayor, puedes tener... ¿Qué es esto? Una mentira, ¿no? Porque al final realmente, a lo mejor en este país, el que triunfa y puede hacer dinero, ojo, cómo lo ha hecho tal, no sé qué, no sé cuál, pues no, pues a lo mejor es una persona que desde cero se lo ha trabajado, lo que fuera, yo qué sé. Hay como un sentimiento contrapuesto en todos nosotros, ¿o qué pasa ahí? Por un lado, creo que tenemos un sinnúmero de políticos que, por ejemplo, no han tenido éxito social. En otras palabras, no han llevado nunca un negocio, no saben lo que es administrar una empresa, no saben lo que es trabajar para ganar, evidentemente, ese sueldo o ese dividendo de su propia empresa. En otras palabras, no han demostrado su habilidad a la hora de administrar, muchos de ellos, ni siquiera una simple empresa. No digo ya un holding, cuidado, sino una tienda de ultramarinos. Haber sido autónomo y haber sacado adelante un sí. proyecto personal, profesional, ¿no? Y luego, no sé, se las dan de que pueden administrar un país completo, ¿no? Y con esto es palos a unos de un lado y del otro. Y un país tan diverso. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues hay una acumulación, al parecer, de capital en unos extremos en los cuales gran parte de la población no tiene acceso y los sueldos van bajando. Hay profesionales como en mi propio rubro, que es la medicina, donde obviamente se van del país porque ¿qué necesidad tiene un profesional de pasar penurias o de tener que vivir, como ocurre muchas veces cuando estás todavía, también es verdad, cuando estás haciendo la especialidad es un terreno de nadie en el que eres todavía como estudiante, pero estás siendo médico, ¿no? Pero tienen muchas veces que vivir con un grupo para poderse pagar un simple alquiler. Es decir, no estamos hablando de comprarse, entiéndeme, un coche de alta gama, ni mucho menos, por favor. Pero claro, luego te vienen correos electrónicos, a mí me llegan cada 2 por 3, vamos a ver, hay una plaza de médico en Dublín y el sueldo es mínimo 15.000 euros. Al mes. Al mes. Claro. Bien. ¿No? Claro. Entonces, yo doy por hecho que muchos de mis compañeros pues cogen y se van. Y se largan, ¿no? Porque una cosa es ser patriota, otra cosa es ser tonto. Tú necesitas comprar cosas. Y tener calidad de vida. Tener un mínimo de calidad de vida, ¿no? Y después de todo, Dinamarca o Irlanda, etcétera, pues está, como quien dice la cosa, a un par de horas o 3 horas de vuelo, ¿no? Tampoco es un drama, ¿no? Muchas veces. Pero es una pena, porque además recordemos que o en gran parte, cada especialista, cada profesional que ha hecho sus estudios en una universidad pública nos ha costado dinero a todos. Es una riqueza ese profesional que hemos formado, ¿no? Para que se vaya a otro país donde no han invertido un solo euro en su formación, ¿no? Es una pena. Oye, pegamos un repasito a algún tema de actualidad. Venga. Estamos. Venga, va. Dios mío. Esa pregunta tiene trampa. No tiene trampa, ni trampa ni cartón. Vale. Retro cartón. Venga, Alfonso, ahí. Oye, tema ocupas. Pero vamos a ver. A mí me subleva eso. Pero que está una persona, ¿no? Tú imagínate, tienes una casa, tal, te entra una familia, oye, pues por lo que sea, no estamos hablando de personas que tengan problemas económicos que hay que ayudar, sino una familia o que fuera, entra, ¡boom!, la ocupa. ¿Tú no puedes echar a esa persona que ha entrado en tu casa, aunque es tu casa? ¿La puedes echar o no? Te pregunto. Todos sabemos que no. Vale. No puedes echarla. Parece mentira, pero no puedes echarla. Lo que lleva a un montón de cuestiones que son tremendamente delicadas desde el punto de vista social. En primer lugar, muchas de estas casas pertenecen a personas, a ciudadanos, que no necesariamente tienen unos niveles de vida muy elevados. Pero incluso, porque a veces me chirría cuando en la tele hay compañeros que dicen, no, pero es que son de los bancos y tal y cual. Bueno, vamos a ver. Uno de los principios de nuestra sociedad occidental es el de la propiedad privada. Y eso, si no, que se lo pregunten a los que se compraron un chalet con piscina, que todos sabemos quién, y me parece muy bien, que además que quede claro, que se lo compraran. Otra cuestión es que haya cierta asimetría entre lo que pregonaban y lo que hacían. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho, ojalá tuviera yo un chalet con piscina también, vivo en un piso. Pero vamos,
Yo también quiero un chaleco con piscina. Claro, Sí, sí. pero ¿quién no? Vamos a ver. Exacto. En la URSS, Claro. en la Unión Soviética, estaban las famosas dachas de los capitostes comunistas. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de en Rumanía, con Ceausescu, etcétera, etcétera, que nadaban en la abundancia? Es decir, una vez que eras un jefecillo, ¿no? Te querías tu casa con piscina y tenías tu Volga, que era el coche oficial de los capitostes soviéticos, ¿no? Con chofer, por supuesto, para que te llevasen de aquí para allá. Es decir, los humanos no somos tontos, nos gusta lo bueno, ¿no? ¿A quién le gusta lo malo? A nadie, ¿no? Bueno, eso es uno de los principios básicos, yo creo, que tenemos en Occidente, el de la propiedad, ¿no? Es nuestro, no solamente una casa. El coche, el vestido, el reloj, los zapatos, a todo el mundo le molesta, incluso a los de izquierda, que le quiten algo que es suyo, entiéndeme. Sí, Así de claro. Sí, es así. Pero además se está cometiendo este delito en personas que muchas veces son, a su vez, especialmente vulnerables. Es decir, señores que ahorraron toda su vida y ya en la jubilación querían tener ese pequeño complemento de ese otro pisito que habían comprado y que lo iban a alquilar. Para complementar la pensión o tener Efectivamente, ¿no? Y de repente, pues se ven que se lo han ocupado. Ahora bien, lo que me llama la atención es porque hay muy pocos partidos que le meten mano a esta cuestión. Y sin lugar a dudas, es por un tema social. Es decir, la ocupación les está solucionando un problema social, que es el de la vivienda. Estás ocupando, yo no me meto contigo. Tú, además, imagino que me votarás porque no me meto contigo y a la vez yo no me preocupo que tengo otros frentes abiertos de qué hacer con miles de personas que no tienen casa. Es un problema lo de la vivienda, ¿eh? Ah. Sobre todo... En Dinamarca, en Holanda, he estado viendo la legislación, por ejemplo, son países tradicionalmente que siempre los utilizamos como referencia, ¿no? Para lo que nos da la gana, ya, no para todo. siempre. En Holanda tú, vas, o en Copenhague, vas a la comisaría y en pocas horas, están desalojados. Claro. ¿Y por qué eso aquí no es posible? Que es lo que yo me pregunto. ¿Porque no quiere? Porque no quieren. Así de claro. Vivimos en un país, aunque parezca mentira, donde no se respeta la propiedad privada. Es algo insólito en Occidente. Te diré como una anécdota. Tengo un primo que venía de Sudamérica, quería invertir. Tampoco es un gran potentado, pero hay que comprarse un piso o dos en España, para tal, está jubilado, y se va a Portugal. No quiere invertir aquí. No quiere invertir aquí porque no hay una seguridad jurídica. Y evidentemente no es una broma, ¿no? Que tengas un piso y te lo vaya cualquier individuo, ¿no? Y te lo ocupe. Que esto, al final, pues la democracia parece que es eso, va a hacer el chiste, la demo de la cracia, ¿no? Realmente estamos... Entonces Sí. esto es como... Se me viene a la cabeza una pregunta que, por ejemplo, yo que sé, el tema de los votos, ¿no? Tu voto y el mío tiene el mismo valor que el de cualquier ciudadano, ¿no? Vale, entonces, te pregunto, ¿tu voto vale lo mismo que el de una persona que esté preso en la cárcel? Sí, claro. Todos los votos, como bien sabes, valen a una unidad. Con lo cual, evidentemente, ya sé que es la, como decía Churchill, ¿no? Es la mejor solución dentro de las malas, por así decirlo, ¿no? Pero no queda otra. Nadie ha inventado otro método que pudiera ser mejor que ese. Pero la verdad que es penoso que quizá personas que tienen especiales habilidades para sacar proyectos adelante no tuvieran algún peso mayor. Más voz y más voto, Claro, dentro más de voz ello, ¿no? y más voto, ¿no? No sé cómo se podría articular, no tengo la menor idea, ni me quiero meter en camisa de 11 varas. Yo creo que todo el mundo debe opinar, todo el mundo debe tener su peso, pero o bien dirigir más. Yo creo que en España falta esa cultura política. Estamos llenos de fanáticos que son capaces, en el COVID lo vimos, ¿no? Sí, sí, sí. Que no había que utilizar mascarilla. Bueno, pues había gente que era del partido X, que era capaz de no ponerse mascarilla porque su líder, el gran amado líder, había dicho que no hay que ponerse mascarilla. Eran capaces de contagiarse y morirse. No, digo, pero bueno, ¿estamos locos? ¿Estamos locos? Yo creo que a veces hay que votar a unos, a veces hay que votar a otros, etcétera, etcétera. Hacer un poco de bienio como hacían en la Sí. época de Isabel II, ¿no? Que Sí, tenían a por Sagasta y a... Efectivamente. Y a Cánovas, creo. Y a Cánovas.
iban cambiando, ¿no? de uno a otro. Yo creo que sí, debería de ser así. De todos modos, bueno, no sé, los políticos en España se han desprestigiado tanto, se dedican tanto a tirarse los trazos a la cabeza en vez de estar con cosas realmente importantes. Se pierde mucho el tiempo, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, que toda una ministra pudiera llamar a un programa del corazón, como ha hecho en su día. Es que sí, tampoco quiero dar nombres porque se podría ser, de verdad, extensible a otros partidos y a otras personas. Cuando hay unos problemas tan graves, ¿no? Hay unos problemas gravísimos. Tenemos problemas muy importantes, por ejemplo, con Marruecos. Están armándose hasta los dientes, ¿no? Y nosotros aquí estamos haciendo el tonto, mareando la perdiz con cosas, que si el mayor problema es de la gente trans, que si el mayor problema es no sé qué. Yo no dudo que sean problemas, de verdad, pero hay prioridades en un momento dado que son las que habría, ¿no? que solucionar antes quizá que otras, ¿no? Gente inteligente que se dedicara a cosas inteligentes. O sea, una tecnocracia básicamente basado en que imagínate, el ministro de Agricultura fuera, yo qué sé, pues que tuviera que ver con el gremio. Hoy he visto un hospital aquí en la Comunidad de Castilla-La Mancha donde supuestamente no cabían las camillas en los ascensores. La verdad que cabían, pero cabían muy justas. De manera que hace imposible, por ejemplo, el traslado de pacientes de una unidad de cuidados intensivos a una planta porque no cabe el aparataje, ¿no? O sea, que pasa lo mismo que con los túneles de Cantabria. Lo mismo que lo de los túneles. Pero rollo en el hospital. Exacto. Bueno, no me lo puedo creer. Sí. Entonces me pregunto, ¿dónde estaban en ese momento las cabezas pensantes? Madre, yo creo que hay tantas cabezas pensantes que al final no hay una comunicación. ¿Tú sabes lo que hay? Lo que hay es mucha gente que quiere cogerse a la silla. Ya. Entonces, en el fondo, el resto le da exactamente igual. Pero la silla te da dinero, ¿no? Claro, claro. Por eso. Gente que no ha hecho otra cosa en toda su vida que vivir del cuento. Entonces, esas sillas le proporcionan una pasta enorme. Una pasta, y algunos, bien lo sabéis, que luego cuando se retiran también siguen cobrando pasta. Entonces, hay mucha gente que se mata. Es que se matan literalmente por tener uno de esos sillones. No dudo que haya unos cuantos, y quizá más de los que imaginamos, que son verdaderos servidores de la patria, por llamarlo un poco así ostentoso, ¿no? Pero quizá hay momentos que algunos, desde luego, no distinguen la frontera entre sus intereses y hacer cualquier cosa al coste que sea. No importa que nos llevemos por delante a la mitad de la población, pero yo voy a quedar en este puñetero sillón. ¿Crees que ahora mismo que estamos viviendo una época post-COVID donde ya parece que se ha trastornado todo el sistema, la gente está más perdida ahora mismo en cuanto a su prioridad de valores, como has hablado antes en cuanto a política, pero ya no solo en política, sino en todos los ámbitos de la vida? Tú como profesional te encuentras con que está, digamos, toda la estructura social, el día a día, las personas más perturbadas, a lo mejor. Pues mira, justamente esta misma mañana he estado hablando con un abogado, un paciente mío. No tiene gran trastorno, una historia que no viene al caso, pero me contaba cómo habían cambiado las demandas, los juicios en estos últimos 3 años del COVID. La gente estaba, él decía, perdonadme la expresión, encabronada, cierro comillas. Demandas muchas veces totalmente absurdas, los jueces hartos, quemados, diciéndole a los litigantes que saliesen de la sala de vistas para arreglar sus diferencias en el pasillo, decirles, mire, váyanse fuera y lo arreglan ustedes. ¿En serio? Sí, bueno, no sé hasta qué punto estaba exagerando el abogado o no, pero lo que decía muy serio, y no es el primero que en estos últimos meses que me lo cuenta, que los litigios, una parte de los litigios, ¿no?, ha cambiado con demandas que podrían haberse arreglado de manera amistosa. Hay mucha más agresividad, ganas de demandar, de liarse, y ya sabes la maldición esa, ¿no? Pleitos tengas y los ganes. Meterse en pleitos es un rollo tremendo, aunque tengas la razón. No, desde luego. No. Solo la pérdida de tiempo y de energía. Efectivamente. Pues no. Dinero, tiempo, energía, nervios. Madre mía. Oye, de toda esta época, digamos, que está ahora mismo sucediendo, ¿cuál es, bueno, pues el pronóstico que
si se puede decir, un buen pronóstico de los próximos meses de cara al entorno social en nuestro país? Es decir, ¿cómo crees que puede evolucionar el estado de ánimo de todos? ¿Alguna buena noticia o le ponemos un corchete de stand-by? Yo creo que un cierto corchete de stand-by, porque por un lado, a medida que la población se va empobreciendo y comienza a vivir de las dádivas gubernamentales, comer de la mano, vulgarmente hablando, se crea una dependencia psicológica, económica y social de quien te da de comer. Yo siempre he abogado no por las ayudas sociales, lo que he abogado es porque esa persona que al día de hoy se plantea recibir una ayuda social, ofrecerle, como es lógico, un buen trabajo para que se gane la vida con dignidad. Así de claro, ¿no? Es decir, es lo que tenemos que, a lo que tenemos que tender, ¿no? Entonces, en ese aspecto, envidio otros países que en España, curiosamente, son muchas veces profundamente denostados, como en Estados Unidos, que no dudo que tiene sus carencias, sus problemas y bla, bla, bla. Pero me encanta cuando voy por la calle en Nueva York, en New Jersey, donde sea, y veo eso de help wanted, se necesita ayuda, ¿no? Es decir, tienen índices de paro bajísimos, Fíjate, en el que cualquiera puede trabajar, ¿no? Ganarse la vida, salir adelante, etcétera, ¿no? Y aunque tienen ayudas sociales, tienen incluso los cupones de comida y todo esto, pues fíjate que ocurrió una cosa curiosa a propósito estos últimos 2 años en Estados Unidos, y es lo difícil que es encontrar gente para trabajar. Lo he hablado con mucha gente, no digo que sea un misterio, pero muchos alegan que ha sido gracias, tomemos el ejemplo, de tantas ayudas gubernamentales por el tema del COVID. Hay mucha gente que no se ha visto inspirada con ganas de trabajar porque no lo ha necesitado, ¿no? Entonces ha vivido de las ayudas gubernamentales. No dudo que otros las necesiten de verdad. Ya sabes que en la época políticamente correcta siempre hay que pedir como disculpas, ¿no? No, desde luego, el revisionismo no te permite ningún palabra más allá de la moda. Pero vamos, yo creo que la manera real de solucionar los problemas, y esto ya es un consejo de un modesto profesional de la salud mental, es tener una buena adherencia a la realidad. En otras palabras, si no sabemos exactamente lo que ocurre, nunca le vamos a encontrar solución. Esa es la historia. Y eso lo podemos aplicar en temas como la famosa violencia de género o violencia doméstica, en las manadas de violadores, etc. Si no sabemos qué está pasando y las fuerzas políticas nos lo ocultan y no hay investigación científica al respecto, es decir, datos fiables, saber edades, saber sexos, saber nacionalidades, barrios, etc., no vamos a poderlo solucionar prácticamente en la vida. Y vamos a estar dando palos de ciego ideológicos según la conveniencia de cada uno del que hable. Uno dirá que es la pornografía, otro dirá que los extranjeros, otro dirá que es el no sé qué o el no sé cuánto. Pero ¿dónde están los datos? ¿No? Los datos fiables. Al objetivo. Efectivamente, ¿no? Si no lo sabes, ¿cómo lo vas a arreglar? No puedes hacer nada. Claro. Sé que has estado también estudiando un poquito toda esa trascendencia que hay entre la vida y la muerte, todas esas ideas, ¿no? Mezcla ya entre religiones, mitos, certezas científicas. Espiritualidad. ¿Qué conclusiones sacas de toda tu investigación? Pues mira, justamente uno de los balcones desde donde he hablado de estas cosas eran famosos encuentros eleusinos, lo digo por Fernando Sánchez Dragó, perdón, que ha fallecido hace pocos días. Lo digo para los que ven este vídeo ya fuera del tiempo, pero que sepan temporalmente dónde nos encontramos en el día de hoy. Él era un enamorado de ese tipo de cosas, Fernando, y bueno, teníamos largas discusiones y acerca de dónde está evidentemente esa espiritualidad localizada en el cerebro, ¿no? Y lo cierto es que hay zonas del cerebro que están dedicadas a lo que nosotros podríamos llamar objetivamente espiritualidad. El lóbulo temporal derecho, etcétera, en el que tenemos sensaciones, experiencias sobrenaturales, etcétera. Que eso tradicionalmente se ha interpretado como presencia de
personas, presencias de entes, dioses, trascendencia, etcétera, etcétera. Esto es importante conocerlo, entre otras cosas, por un tema de salud mental desde el punto de vista y social. Me explico. Hay mucha gente que tiene este tipo de experiencias, Sí. pero no sabe encauzarlo adecuadamente. Entonces acaba atado a alguna secta, acaba atado a algún movimiento filosófico o de cualquier tipo de cuestión en el que muchas veces lo único que hace es raptarle emocionalmente, raptarle económicamente también muchas veces, que todos conocemos casos de esos, ¿no? Y por el contrario, las religiones milenarias establecidas de hace mucho tiempo son muchas veces el cauce ya experimentado, por eso que soy partidario de ello, no soy ningún beato, pero soy partidario de aquellos que tienen inquietudes espirituales, encauzarlo dentro de una serie de religiones determinadas. Entre paréntesis, huelga decir que la nuestra, la cristiana, la católica, tiene raíces orientales. Es decir, que mucha gente se flipa a veces, perdóname la expresión, con algún tipo de religión oriental porque es más exótica y bla, bla, bla. Pero la religión Tiene su origen ahí. su origen no necesariamente tiene que ver muchas veces con dictados de los poderes eclesiásticos. Creo que es muy interesante bucear, ¿no?, en Teresa de Jesús, por ejemplo, en otros autores filósofos cristianos, ¿no?, que realmente dan pautas, además que explican por qué nuestra sociedad occidental es como es, nuestros valores, ¿no? La mayor parte de la gente, si te has dado cuenta, Alfonso, no delinque porque se conozca el Código Penal. No delinque porque tiene interiorizadas una serie de valores. Claro. La mayor parte de la gente no mata porque va a ir a la cárcel. La mayor parte de la gente no mata. Antes no mataban porque iban al infierno. Claro. Entonces había que meter ese instrumento para que... Dejémoslo incluso en que te sientas muy mal si has matado a alguien. Ya. La interiorización de esos valores, ¿no? Esos valores hace ya unos años pues empiezan a hacer aguas, que explica parte de lo que nos sucede hoy en día. Y una de las primeras señales que yo tuve como psiquiatra eran algunos adolescentes que se dedicaban a robos en grandes almacenes, etc. Y me decía, pero doctor Gaona, no pasa nada porque eso además el seguro se lo va a pagar a ellos, a retribuir, ¿no? Todo Decía, relativo. Claro. Decía, pero bueno, un momento, es decir, no es una cuestión de que el seguro se lo pague, sino de que tú no estás haciendo bien, ¿no? Y ahí el complejo de culpabilidad, fíjate lo que te digo, tiene un peso que en mi opinión, sé que algunos me querrán crucificar, nunca mejor dicho, por esto, pero el complejo de culpabilidad ante cierto tipo de conductas es sumamente útil. Si robas, es muy bueno que te sientas culpable. Si matas a alguien, me parece fenomenal que te sientas culpable, entiéndeme, ¿no? Es decir, porque eso de que no, se siente culpable, entonces un trauma, no pasa nada porque te sientas culpable si has hecho algo mal. Bueno, es que ahora mismo nadie tiene culpa de nada. Ya. Si te das cuenta, las cosas pasan, por eso de las preguntas, pero ¿de quién es la culpa? De nadie. De nadie, es que no, hombre, no, la intención es lo que cuenta, pero vamos a ver, sí, pero ya no se trata incluso de culpa, sino de responsabilidades. Estamos en la era donde ¿dónde está la, no depuración de responsabilidades, pero las consecuencias de los actos, ¿no? Porque esto, si no, es al final una barra libre. No hay que olvidar que vivimos todos en una misma nave, como dice Iker en esta gran nave del misterio. Es que hay consecuencias. Si yo, pues lo que tú dices, si tú robas una manzana de allí, pues le va a pasar que no le falta ese duro y ese duro va a hacer que repercuta, y esto es una cadena, es como se llama el efecto mariposa, ¿no? Que todo repercute en todo. Hay leyes morales que son milenarias. No solamente ya los 10 mandamientos, claro, sino el código de Hammurabi, es decir, llámalo como te dé la gana, ¿no? Pero hay cosas que nos vienen desde hace milenios, ¿no? De no matar, no robar, y montones de cuestiones, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto. Pero insisto que la clave está en la interiorización, no en las leyes. Es decir, la sociedad, la mayor parte, no delinque por las leyes. No delinque porque tiene sus propios frenos. Sus valores que sus les valores. han educado en su casa. Exactamente. Que se ha ido transmitiendo de generaciones en generaciones en generaciones. Obviamente. Tú eres el reflejo de cientos y cientos de generaciones de tu familia, igual que todos. Entonces muchas veces, no, esto desde cero, rompe lo que tú dices. El pasado es un coñazo, venga, vamos a pim, pam, pum, pam, pam, pam. No. Cuidado.
que estamos poniendo en términos absolutos cosas de miles de años y relativizándolo todo, estamos cargándonos esos valores, trasladando esos absolutos a relativos de todo esto. Y ahí intervienen conceptos como los conceptos de autoridad, ¿no? Conceptos de autoridad que no autoritarismo, que es otra historia, en el cual las relaciones son asimétricas y no debemos de olvidarlo. Libertad, que no libertinaje. Tú eres el padre o la madre de tu hijo y no eres el colega ni el amigo. Ah, ya. Bueno, eso es súper importante. Eso, vamos. Claro. Es que no... Y tú eres referencia moral y de conducta con ese hijo, con esa hija que tienes, que, y eso te lo digo como psiquiatra, que si no eres el ejemplar correcto, evidentemente, pues muchos de estos niños cuando crecen acaban justamente con trastornos psicológicos. Pero no son las leyes, son la primera barrera es la familia. Es la familia. Luego ya vienen las leyes y luego ya a lo mejor viene el ejército o la policía. No, eso... Claro, pero lo primero es la familia y que en un momento dado, cuando tú transgredes esas normas de sentido común, tu familia, tu propia familia, te arma un pollo de aquí te espero. Es que no hace falta ni la Guardia Civil, ni la Policía No, Nacional, desde luego. ni nada, sino se te ha caído el pelo, vulgarmente hablando. Pero ya no pueden hacerlo. Ya. Porque está mal visto. Ya... Pero ¿cómo vas a echar la bronca al chaval que ha pegado a su compañero? Hombre, vamos a ver que... Pero mira, como dice un amigo mío, Jorge Gómez, que es ex agente del CNI, dice, cuidado que cuando veas que unos quieren quitar tu bandera es porque ellos quieren poner la suya. Y eso tiene que ver mucho con lo que estamos en parte viviendo. Es decir, te quieren quitar a la autoridad de la familia, quieren desmembrarla, por una razón muy sencilla además. La familia, del tipo que sea, yo tenía una familia, insisto, que era republicana, y se aplica perfectamente lo que voy a decir ahora, era el búnker, el núcleo, la trinchera de pensamiento última, donde ahí el gobierno no podía penetrar. No podía penetrar. Si todos acabamos desmembrados, independientemente del pensamiento político, viviendo en cubículos, con medios de comunicación que nos bombardean la verdad, y con esas peligrosísimas agencias, a propósito, verificadoras de contenido, que a mí se ponen los pelos como escarpias. Cada vez que alguien me va a decir qué es verdad y qué es mentira, y te lo digo yo que lo sé. Es algo realmente que recuerda, como es lógico, a todos esos relatos orwellianos, etcétera, etcétera, ¿no? El desmembramiento en el que otros luego van a asumir el papel de padres, cuidado. Que son los que te van a decir en el colegio... qué tienes que hacer con tu sexualidad, qué tienes que hacer, cuál va a ser tu modelo social, qué tienes que hacer cuando seas mayor. Ya no va a ser, y no es en parte tu padre o tu madre, sino una serie de estamentos que te van a ir dirigiendo por donde a ellos les interesa. Se ponen los pelos de punta. ¿Te vienes en la temporada 2? Venga. A RetroLife, pero hombre, antes de irte, por favor, necesito saber cuál es tu objeto retro que te acompaña siempre. Ay, Dios mío. Tienes que tener algún objeto retro que te es que tienes una pinta, tienes este objeto retro diciendo, esto lo tengo aquí guardado. Bueno, tengo varios. A ver. La verdad, tengo varios. Por ejemplo, tengo un Seiko ¡Anda! de los años, yo creo, 70 de submarinismo. Tengo también una cámara de fotos, que además esa me la regaló mi padre, una Yashica Tele Electro X, que obviamente es de película de 35 milímetros, pero saca unas fotos fantásticas. Y bueno, tengo también una pequeña colección de radios, también de válvulas, ¿no? Del año de la polka también. Pero eso soy como tú, fíjate, es que me parece peligrosísimo cuando voy a sitios donde hay estas ferias de cosas antiguas y No bonitas. se puede ir, José Miguel. No puedo. No podemos. Es horrible, ¿eh? La baquelita de como antes has visto una radio y has dicho, esto es baquelita, digo, ostras, es Sí, verdad. baquelita, sí. el primer plástico sintetizado. Buah. ¿De dónde era el...? La baquelita creo recordar que era alemana. Alemán, fíjate, Alemana. que me lo has dicho antes y me queda alucinado. Exacto, el La primer baquelita. plástico que sacaron los alemanes. ¿Cuál es tu coche por antonomasia? Bueno, el que tengo o el que me gustaría tener. A ver, son dos cosas. El de todos los que has tenido, el que Sí. te ha marcado. El que me ha marcado. Pues, hombre, retro, sí. sin lugar a dudas, tuve un 600, como Dios manda. Bien. Eso Y tuve un Mini, también un ¡Anda! Mini 850, que tenía una novia en Alemania, en Göttingen, justamente donde acabé allí en la universidad, y me lo hacía en 36 horas
los 2000 y pico kilómetros. ¿Cómo? ¿Desde aquí? Primero Madrid-París, 1200 kilómetros. Y ojo, hasta Hendaya no había autopista. Salía a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche más o menos, ya estaba en París, no tenía dinero. ¿Y a dónde dormía? En el asiento trasero del Mini. Mido 1,91 m. Eso no Te lo juro. Es que ahora lo pienso y digo, no es verdad. Pero es verdad. Lo hiciste. Es verdad. Y el día siguiente de madrugada, que obviamente apenas había podido cerrar el ojo, pues cogía y me hacía otros 1000 kilómetros entre París y el norte de Alemania, a Göttingen, cerca de Hannover. Pero valía la pena la relación. Sí, valía la pena. Valía la pena. Entonces, con 20 años, ida y vuelta. Ida y vuelta en el mismo día. Y luego nos quejamos aquí, que si tenemos que coger el autobús o el tren, esto no puede ser. No puede ser. Somos unos blandos. Oye, de verdad, para mí, superhéroe para todo, que esa es la imagen que siempre transmites. Y siempre, fíjate, te voy a decir un detalle. Tú sabes las series de Marvel, las pelis de Marvel y todo esto. Sí. Siempre me recuerdas a un superhéroe que además es así de elegante. No, de elegante porte y tal, con su capa, que siempre puede con todo, que saca su magia, que es el Doctor Strange. Doctor Strange. Siempre me recuerdas a él. Y siempre lo comento. Bueno, digo, Doctor es que Strange. Es el Doctor Strange de la medicina, de la psiquiatría, tal. De verdad, siempre me da esa imagen. Un poco atípico. Sí, o sea, una persona que puede con todo, tío. Que eso es lo que más me asombra. Lo que se puede. Sí, joder. Pero cualquier persona puede hacerlo. De verdad, ¿eh? No es falsa modestia. No, ya. Y hablo ya un poco como psiquiatra. Es cosa de ponerse a ello y lo acabas haciendo. Hablas como psiquiatra, por favor, tu cámara. ¿Quieres dar un mensaje a todos nuestros amigos? Por favor, adelante. Todo eso depende un poco, yo creo, y sin creerlo, un poco de la autoestima. Pero la autoestima hay que ejercitarla. Y la autoestima es la sensación de ser capaz, ¿no? Esto es importante. Entonces, la sensación de ser capaz de la autoestima es como, mira, os lo voy a decir ya rapidito, es el cariño que le tienes tú al autoconcepto. El autoconcepto es como un pequeño cofre donde tienes virtudes que has ido atesorando. Son como eso que salen en los dibujos. Esos cofres de los piratas y salen doblones de oro y collares de perlas y están todos así muy aparentes, ¿no? Entonces, en vez de doblones de oro y tal y cual, lo que tienes son cosas pues, que son buenas. Eres puntual, eres cuidadoso, hablas idiomas, has estudiado, te has esforzado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el autoconcepto. La autoestima es el cariño, de alguna manera, el valor que le das a ese autoconcepto. Pero es que eso se ejercita. Lo puede hacer cualquier persona. Creerme, de verdad, ¿eh? De verdad que no es falsa autoestima. Lo puede hacer cualquier persona. Es cosa de ponerse a ello y, claro, currárselo, ¿no? Hay que aceptar los desafíos, aceptar los fracasos, enfrentarse a ellos, creer que es el fin del mundo y, a pesar de todo, sobrevivir. Sobrevivir, sí. Eso es muy humano. Se llama la vida. Realmente se llama la vida. Hay que vivir el insert coin del juego. Oye, muchísimas gracias por estar aquí, querido amigo. Un verdadero placer. Gracias Jolín. Por haberme invitado. A ti, de corazón, Jolín. Es un placer estar contigo. Tenía ganas, estamos escurriendo con no los líos, pero al final hemos coincidido. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti. Lo digo a este excelente programa, espero que lo vea mucha gente. Gracias a ti. Porque hace reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos, para poder entender a dónde vamos. No, sí, lo retro es una excusa. Gracias a ti, que sé que ayudas a mucha gente, que tengo a muchos amigos que están agradeciendo siempre al doctor Gaona por su buen hacer, muchas veces altruista, y por su capacidad de siempre tener esa sonrisa, esa disposición y sobre todo esa gran profesionalidad. Nos vemos en la siguiente temporada, querido amigo. Y nada, ustedes ya lo saben, bueno, pues han sido 29 programas maravillosos, vendremos con más energía, con más ganas y sobre todo, bueno, pues con nuevos temas retro y también tocaremos un poquito la actualidad, que esperemos que vaya mejorando con el tiempo. ¿Quién sabe? Pásenlo muy bien y sean súper felices. Chao, familia.